¿Qué harías si te dijera que una de las estaciones más transitadas del metro de la Ciudad de México fue construida sobre un antiguo templo mexica y que algunas personas aseguran que cuando cae la noche todavía no está completamente vacía? Todos los días cientos de miles de personas cruzan por la estación Pino Suárez sin imaginar que bajo sus pies descansa uno de los hallazgos arqueológicos más sorprendentes del país, un adoratorio dedicado a Ejecatl, el dios del viento. Pero la historia no termina ahí. Con el paso de los años, trabajadores del metro y algunos usuarios han contado historias difíciles de explicar. Pasos que se escuchan en pasillos completamente vacíos, sombras que desaparecen frente al antiguo templo y la misteriosa aparición de una mujer que, según la leyenda, aborda el último tren para desvanecerse antes de llegar a la siguiente estación. ¿Son simples coincidencias? ¿El poder de la sugestión? ¿O acaso el corazón del antiguo México Tenochtitlán aún guarda secretos que se resisten a desaparecer? Hoy recorreremos la historia de la estación Pino Suárez. Descubriremos el increíble templo oculto en su interior. Conoceremos cómo fue encontrado durante la construcción del metro y exploraremos las leyendas que desde hace décadas forman parte del folclore de este lugar. ¿Por qué algunas estaciones del metro solo transportan pasajeros, pero otras también parecen transportar almas, historias, misterios y quizás algo más? Bienvenidos. Esto es Los Enigmas de Pino Suárez. La historia de una estación única. Después de escuchar todas esas historias, es inevitable preguntarse ¿qué tiene de especial esta estación? La respuesta nos obliga a viajar varias décadas atrás. La estación Pino Suárez abrió sus puertas el 4 de septiembre de 1964, formando parte del primer tramo de la línea 1 del metro de la Ciudad de México, una línea que originalmente conectaba Chapultepec con Zaragoza. Su nombre rinde homenaje a José María Pino Suárez, abogado, periodista y vicepresidente de México durante el gobierno de Francisco I. Madero. Como muchos personajes de aquella época, su historia terminó de manera trágica durante la Decena Trágica, en 1913. Sin embargo, lo que realmente haría famosa a esta estación no sería su nombre, sino lo que se encontraba oculto bajo el suelo. El descubrimiento que cambió la historia. Mientras los ingenieros excavaban para construir las líneas del metro entre 1967 y 1970, comenzaron a aparecer enormes vestigios arqueológicos. En muchas ciudades del mundo, un descubrimiento así habría significado detener las obras o incluso destruir los restos para continuar la construcción. Pero en esta ocasión ocurrió algo extraordinario. El Instituto Nacional de Antropología e Historia decidió preservar el hallazgo e integrarlo dentro de la propia estación. Así nació uno de los espacios más sorprendentes de todo el sistema de transporte colectivo, el adoratorio de Ejecatl.
En pleno pasillo de transbordo entre las líneas 1 y 2 existe un auténtico templo mexica. Se trata de un adoratorio dedicado a Ejecatl, el dios del viento, una de las manifestaciones de Quetzalcóatl. Los arqueólogos determinaron que esta estructura pertenece al periodo posclásico tardío, entre los años 1400 y 1521, apenas unas décadas antes de la llegada de los españoles. Lo que hoy vemos como una plataforma semicircular con restos de escalinatas y muros, hace más de 500 años formaba parte de un complejo ceremonial mucho mayor. En aquella época, este lugar pertenecía a uno de los antiguos barrios de México, Tenochtitlán, y se encontraba junto a una importante calzada que conectaba el sur de la ciudad con el centro ceremonial. Lo más impresionante es que hoy miles de personas pasan diariamente junto a este templo sin detenerse siquiera a observarlo. Probablemente sea uno de los sitios arqueológicos más visitados de México y al mismo tiempo uno de los más ignorados. El museo más pequeño del mundo. Muchos especialistas consideran este espacio como uno de los museos de sitio más pequeños del planeta. No necesitas comprar un boleto, no tienes que entrar a un edificio especial, simplemente forma parte de él mientras caminas rumbo a tu transbordo. Es un contraste fascinante. De un lado, trenes modernos transportando a cientos de miles de personas. Del otro, un templo construido hace más de 5 siglos que permanece prácticamente intacto. Pocas ciudades en el mundo pueden presumir una convivencia tan directa entre el pasado y el presente. El diseño del icono de la estación. Incluso el logotipo de la estación tiene un significado especial. Fue diseñado por Lance Weyman, el mismo diseñador que creó la identidad gráfica del metro de la Ciudad de México y de los Juegos Olímpicos de 1968. La famosa silueta que identifica a Pino Suárez no representa una pirámide cualquiera. Está inspirada precisamente en el adoratorio de Ejecatl descubierto durante las excavaciones. Es decir, cada vez que vemos el símbolo de la estación, en realidad estamos viendo una representación simplificada del antiguo templo mexica. Una estación llena de cultura. Con el paso de los años, Pino Suárez también se convirtió en un importante espacio cultural. Sus pasillos han albergado exposiciones fotográficas, muestras históricas y diversas expresiones artísticas. Pero existe otro aspecto de esta estación del que pocas veces hablan los folletos turísticos. Uno que pertenece más al terreno de las leyendas que al de la historia. Las leyendas. Cuando el metro cierra sus puertas al público y los últimos trenes abandonan los andenes, comienza el turno del personal de limpieza, mantenimiento y vigilancia. Es precisamente entre ellos donde han surgido algunos de los relatos más inquietantes relacionados con esta estación. Vale la pena aclarar que esas historias forman parte de lo que se cuenta entre trabajadores del sistema urbano de la Ciudad de México, y no existen pruebas que confirmen su veracidad. Aún así, continúan contándose desde hace décadas. Los pasos que nadie puede explicar. Uno de los testimonios más repetidos habla de pasos, no pasos cualquiera. Algunos trabajadores aseguran escuchar el sonido de botas recorriendo
los pasillos completamente vacíos. Otros describen un ruido distinto, como si alguien caminara utilizando sandalias antiguas sobre el piso de la estación. Cuando buscan el origen del sonido, no encuentran absolutamente a nadie. Las sombras del adoratorio. Otros vigilantes afirman haber visto figuras humanas desplazándose cerca del adoratorio de Hécatl. Las describen como sombras oscuras que parecen observar desde la distancia. Sin embargo, al acercarse, simplemente desaparecen. Los susurros junto al templo. Existe una historia particularmente conocida entre algunos empleados del metro. Se dice que durante ciertas madrugadas, especialmente en noches de luna nueva, pueden escucharse murmullos provenientes del área arqueológica. Algunos afirman que parecen palabras pronunciadas en náhuatl. Otros hablan de un llanto lejano. La leyenda dice que antiguos sacerdotes continúan custodiando el templo dedicado a Hécatl. Naturalmente, no existe evidencia que confirme estos relatos, pero forman parte del imaginario colectivo que rodea la estación. La mujer del último tren. Como ocurre en varias estaciones de la línea 1, también existe una historia sobre una misteriosa mujer. Los testimonios cuentan que aborda el último convoy de la noche. Permanece en silencio. Mira fijamente hacia un punto indefinido. Y antes de llegar a la siguiente estación, simplemente desaparece. Quienes aseguran haberla visto describen una extraña sensación de frío justo antes de notar que el asiento queda vacío. Un lugar cargado de energía. Algunas personas interesadas en temas esotéricos creen que el centro histórico concentra una enorme carga energética debido a todos los acontecimientos que han ocurrido allí durante siglos. La caída de México Tenochtitlán, las guerras, las epidemias, las ejecuciones y la constante superposición de ciudades construidas unas sobre otras. Según estas creencias, estaciones como Pino Suárez podrían encontrarse sobre puntos especialmente sensibles. Por supuesto, esta interpretación pertenece al ámbito de las creencias y no cuenta con respaldo científico, pero ha contribuido a alimentar el misterio que rodea a este lugar. La estación Pino Suárez no es únicamente un punto de transbordo, es un sitio donde conviven más de 500 años de historia bajo el mismo techo. Entre ruinas mexicas, millones de pasajeros y leyendas que continúan contándose hasta nuestros días, este lugar nos recuerda que el metro de la Ciudad de México no solo transporta personas, también transporta historias. Y así termina nuestro recorrido por una de las estaciones más fascinantes de toda la Ciudad de México, un lugar donde conviven dos mundos completamente distintos. El de una ciudad moderna que nunca se detiene y el de una civilización que floreció hace más de 500 años. Bajo los pasos apresurados de millones de personas permanece un antiguo adoratorio dedicado a Hécatl, testigo silencioso del nacimiento, la caída y la transformación de Tenochtitlán en la inmensa metrópoli que conocemos hoy.
Y aunque muchas de las historias paranormales que rodean a Pino Suárez pertenecen al terreno de las leyendas urbanas, lo cierto es que su historia real ya resulta lo suficientemente extraordinaria como para despertar nuestra imaginación. Tal vez la próxima vez que pases por sus pasillos ya no la veas como una simple estación de transbordo. Quizás recuerdes que debajo del concreto y del ruido de los trenes sigue latiendo una parte del México antiguo. Y quién sabe, tal vez cuando el último convoy abandone el andén, algunas historias aún continúen caminando entre sus pasillos. Si te gustó este recorrido por los misterios del metro de la Ciudad de México, déjame tu like, porque eso ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este tipo de contenido. Cuéntame también en los comentarios, ¿has vivido alguna experiencia extraña en la estación Pino Suárez o en cualquier otra estación del metro? Me encantaría leer tu historia y quizá aparezca en un próximo video. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí exploramos las historias, curiosidades, misterios y leyendas que esconden la Ciudad de México y muchos otros lugares. Y recuerda, a veces los lugares que creemos conocer son los que guardan los secretos más sorprendentes. Hasta el próximo video.